El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del viejo salón de clases, iluminando las mesas de madera desgastadas donde decenas de niños escribían con entusiasmo. Era un día cualquiera en la escuela primaria, Benito Juárez, pero para Sofía Ramírez, la maestra de literatura más querida por sus alumnos, ese día quedaría marcado en su memoria como el más doloroso de su vida. Sofía, de cabello castaño recogido en un moño sencillo y mirada llena de calidez, recorría el aula entre pupitres. Con voz firme pero tierna, leía en voz alta un fragmento de Don Quijote de la Mancha, mientras los pequeños escuchaban atentos. Su manera de enseñar no se limitaba a los libros, ella contaba historias, hacía preguntas, despertaba la imaginación de cada niño como si fueran protagonistas de las aventuras que narraba. «Maestra Sofía», preguntó un niño con voz tímida, «¿usted cree que todos podemos ser como Don Quijote, luchar por nuestros sueños?» Sofía sonrió, se inclinó para mirarlo a los ojos y respondió: «Claro que sí, Luisito. Lo importante no es ganar siempre, sino no dejar de creer en lo que llevamos en el corazón». Las risas y los aplausos de los demás niños llenaron el aula. Para ellos, Sofía no era solo una maestra, era un ejemplo, alguien que los motivaba a ver más allá de los límites de su realidad. Sin embargo, mientras esa atmósfera de alegría se respiraba en el salón, afuera del aula se tramaba algo muy distinto. Clara Montiel, la directora de la escuela, observaba desde la ventana con gesto severo. Vestía siempre con trajes impecables, llevaba un peinado rígido y sus ojos reflejaban desconfianza y soberbia. Desde hacía tiempo veía a Sofía como una amenaza. Los padres de familia adoraban a la joven maestra, los alumnos hablaban maravillas de ella y algunos miembros del consejo escolar ya la mencionaban como posible futura directora. Clara no podía permitir que una mujer más joven y carismática opacara su autoridad. En silencio, había planeado la manera de deshacerse de ella, y ese día había encontrado la excusa perfecta. De pronto, la puerta del salón se abrió bruscamente. El golpe del marco contra la pared interrumpió la lectura. Los niños voltearon sorprendidos. Clara entró acompañada de 2 miembros de la administración. Su mirada dura recorrió el salón hasta posarse en Sofía. «Maestra Ramírez», dijo con voz fría, «acompáñenos inmediatamente a mi oficina». El silencio cayó como un peso en el aula. Los niños miraron con miedo e incomprensión. Sofía intentó mantener la calma, pero notó la tensión en el aire. «Directora Montiel, estoy en medio de la clase», respondió con respeto, pero con un dejo de incomodidad. «He dicho que venga ahora», repitió Clara, levantando una carpeta en la mano. «Hay asuntos graves que tratar». Los murmullos comenzaron entre los alumnos. Sofía les dedicó una sonrisa tranquila, tratando de no preocuparlos, y salió del salón. El pasillo parecía más largo de lo normal, sus pasos resonaban como ecos que anunciaban un destino incierto. Al llegar a la oficina, Clara arrojó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había papeles que Sofía nunca había visto, supuestos reportes de padres que se quejaban de que ella descuidaba a los niños, inventaba historias inapropiadas y hasta manipulaba calificaciones. «Esto es un montaje», exclamó Sofía, incrédula. «Yo jamás haría algo así». Clara cruzó los brazos y la miró con satisfacción contenida. «Lamentablemente, el consejo ya tomó una decisión. Usted está despedida, con efecto inmediato». El mundo de Sofía se desmoronó en segundos. La enseñanza era su vida, su vocación, y ahora todo se derrumbaba frente a una mentira. «Directora, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos, «piense en mis alumnos, piense en lo que esto significa para ellos». «Los niños olvidan pronto», respondió Clara con frialdad. «Pero yo no puedo permitir más escándalos». Las palabras retumbaron como un martillazo en el corazón de Sofía. Fue obligada a firmar un documento que no entendía del todo, mientras su alma se quebraba en silencio. Cuando salió de la oficina, los niños la esperaban en el pasillo. Al verla con lágrimas en los ojos, corrieron hacia ella. «¿Qué pasa, maestra?», preguntó una niña abrazándola. «¿Se va a ir?», añadió otro con voz temblorosa.
Sofía los acarició con ternura, intentando contener su dolor. No se preocupen, mis pequeños. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de soñar. Y con esas palabras, salió de la escuela bajo la mirada fría de Clara, que desde la entrada del edificio la observaba como si hubiera ganado una batalla. El sol seguía brillando en el cielo, pero para Sofía el día se había oscurecido. Mientras caminaba por las calles del pueblo con una carpeta de acusaciones falsas bajo el brazo, juró en silencio que un día regresaría, no como víctima, sino como alguien que demostraría la verdad. Ese juramento sería la semilla de un destino que tardaría 20 años en florecer. La tarde había caído sobre el pequeño pueblo, y las campanas de la iglesia anunciaban el final de otro día. Mientras tanto, Sofía Ramírez caminaba lentamente por las calles polvorientas, con la mirada perdida y los ojos aún enrojecidos por el llanto. La noticia de su despido corría como fuego entre la gente, algunos murmuraban en voz baja, otros evitaban mirarla directamente. En un pueblo pequeño, nada permanecía en secreto. Al llegar a su modesta casa, una vivienda de paredes encaladas y techo de tejas, Sofía se desplomó en una silla de madera. Sobre la mesa había cuadernos, lápices y dibujos que sus alumnos le habían regalado. Uno en particular llamó su atención, un dibujo de un niño con una capa de superhéroe, sosteniendo un libro abierto. Debajo, con letras torcidas, estaba escrito: para la mejor maestra del mundo, nunca nos deje. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo explicarle a esos niños que la habían obligado a irse? ¿Cómo enfrentarse al vacío de no volver a entrar a un aula? De pronto, la puerta se abrió y entró su hermano menor, Javier, un hombre trabajador, mecánico de oficio, que siempre había sido su apoyo. «Hermana, ya me enteré». Se acercó preocupado. «Dicen que la directora inventó cosas contra ti». Sofía asintió en silencio, incapaz de articular palabras. Javier le tomó las manos con firmeza. «Tienes que luchar, Sophie. No puedes dejar que esa mujer destruya lo que has construido». «¿Y cómo lo haré, Javier?», respondió ella con voz quebrada. «No tengo pruebas, no tengo influencia. Solo tengo mi palabra contra la de ella». Javier suspiró, frustrado. Sabía que enfrentarse a Clara Montiel era casi imposible. La directora tenía amistades poderosas dentro del consejo escolar y vínculos con políticos locales. Mientras tanto, en la otra parte del pueblo, Clara celebraba discretamente en su lujosa casa. Su esposo, un empresario de carácter altivo, y su hija adolescente, Valeria, cenaban con ella. «Mamá, ¿por qué todos en la escuela hablan de esa maestra?», preguntó Valeria con curiosidad. «Porque era una mujer problemática», respondió Clara con tono autoritario. «Y yo tuve que tomar la decisión correcta para proteger la reputación de la institución». Su esposo, con una copa de vino en la mano, sonrió satisfecho. «Hiciste bien, Clara. Ese lugar es tuyo, y no hay espacio para que otros se lleven el crédito». Valeria, sin embargo, no parecía convencida. Había tenido clases con Sofía y la recordaba como una persona cálida y apasionada. En silencio, guardó sus dudas, aunque una semilla de inconformidad empezó a germinar en su corazón. De regreso a la casa de Sofía, la noche se volvía más densa. Ella se recostó en su cama, incapaz de dormir. Los recuerdos de sus alumnos inundaban su mente, las risas, las preguntas curiosas, los sueños que compartían con ella. Sentía que no solo había perdido su trabajo, sino también una parte de su alma. Pasaron las semanas. Sofía intentó encontrar empleo en otras escuelas, pero en todas recibía la misma respuesta. «Lo sentimos, señora Ramírez, pero su reputación la precede». Era evidente que Clara había manchado su nombre en todo el distrito escolar. Sofía empezó a trabajar como costurera para sobrevivir, mientras su corazón se llenaba de tristeza. Sin embargo, a pesar del dolor, nunca dejó de soñar. Cada vez que un niño pasaba frente a su ventana y la saludaba con una sonrisa, ella sentía un pequeño rayo de esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el mercado,
se encontró con don Ernesto, un maestro jubilado que había sido su mentor en la universidad. Era un hombre mayor, de cabello canoso y voz pausada, que siempre creyó en el talento de Sofía. «Hija, no dejes que te quiten lo que amas», le dijo con firmeza. «La vida da muchas vueltas. A veces los caminos son largos, pero el destino siempre encuentra la manera de ponernos de nuevo donde debemos estar». Las palabras de don Ernesto se quedaron grabadas en su mente. Aunque estaba herida, decidió no rendirse. Comenzó a dar clases particulares en su casa, niños del vecindario acudían con sus cuadernos, y ella los guiaba con paciencia, como siempre lo había hecho. Poco a poco, la sala de su hogar se convirtió en un pequeño refugio de aprendizaje. Los padres agradecían su dedicación y los niños encontraban en ella el mismo entusiasmo que en los días de escuela. Aún así, cada noche, cuando se quedaba sola, Sofía miraba el cielo estrellado y susurraba: «Algún día regresaré. Y lo haré más fuerte». Lo que Sofía no sabía era que esa promesa tardaría 20 años en cumplirse, y que cuando lo hiciera, no sería como una simple maestra, sino como la directora que transformaría el destino de la escuela y de todos los que alguna vez la rechazaron. El tiempo pasó como agua entre los dedos. Sofía Ramírez ya llevaba varios meses dando clases en su pequeña sala convertida en aula improvisada. Cada tarde, los niños llegaban cargando sus mochilas viejas, y aunque el espacio era reducido y los pupitres eran apenas mesas prestadas por los vecinos, la energía que llenaba aquel lugar era inigualable. «Maestra Sofía, Maestra Sofía», gritaban los niños al entrar. «¿Hoy vamos a hacer experimentos? ¿O leeremos otra historia de aventuras?». Ella sonreía y respondía con entusiasmo: «Hoy aprenderemos algo que le servirá para toda la vida, como nunca rendirse ante los problemas». Los padres, al ver el empeño y la dedicación de Sofía, empezaron a difundir su labor entre la comunidad. Pronto, su casa se llenó de alumnos, y aunque apenas podía cobrar una pequeña cantidad para sostenerse, muchos pagaban con lo que podían: pan, frutas, ropa usada. Sofía aceptaba todo con gratitud, pues más que dinero, lo que alimentaba su alma era seguir enseñando. Sin embargo, a pesar de la alegría que la rodeaba, en su interior seguía cargando con una profunda herida. Cada vez que pasaba frente a la escuela donde antes trabajaba, escuchaba las risas en el patio y sentía un vacío desgarrador. Esa era su vocación, su lugar, y le había sido arrebatado injustamente. Mientras tanto, dentro de la institución, Clara Montiel se consolidaba como la figura de poder. Bajo su mando, la escuela comenzó a priorizar la apariencia sobre la enseñanza. Se pintaban los muros, se organizaban eventos fastuosos para impresionar a las autoridades, pero la calidad del aprendizaje iba decayendo. Algunos padres empezaron a notar la diferencia. Una tarde, Valeria, la hija de Clara, se acercó a su madre después de clases. «Mamá, hoy uno de mis compañeros me dijo que está tomando clases con la maestra Sofía. Dice que aprende más en su casa que aquí». Clara frunció el ceño. «No quiero volver a escuchar ese nombre en esta casa, ¿entendido? Esa mujer es un problema, y yo me aseguré de que quedara en el pasado». Valeria bajó la mirada, pero en silencio comenzó a admirar la resistencia de Sofía. Aunque su madre la había derribado, ella seguía de pie, enseñando con el mismo brillo en los ojos. Un día, mientras Sofía impartía una lección de matemáticas en su sala, un hombre elegante tocó a su puerta. Era Martín Salgado, periodista local que había escuchado rumores sobre la escuelita de la maestra despedida. «Buenas tardes, ¿es usted la maestra Sofía?», preguntó con voz amable. «Sí, señor». «¿En qué puedo ayudarle?», respondió ella, algo sorprendida. Martín observó el ambiente: niños atentos, pizarras improvisadas, carteles coloridos hechos a mano. Había una energía auténtica que no se veía en las instituciones oficiales. «He venido porque quiero contar su historia en el periódico. La gente necesita saber lo que está ocurriendo aquí». Sofía dudó. No quería exponerse, mucho menos provocar la ira de Clara. Pero al mirar a sus alumnos,
comprendió que la verdad debía salir a la luz. Está bien, pero quiero que la nota no hable de mí, sino de los niños. Ellos son lo importante. El reportaje fue publicado días después bajo el título, La maestra del pueblo, cómo una mujer transformó su casa en un refugio de aprendizaje. La noticia se esparció como pólvora. Personas de comunidades cercanas comenzaron a llevar a sus hijos con Sofía. Pero no todos estaban felices. Al enterarse de la publicación, Clara explotó de furia en su oficina. «Esto es inaceptable», gritó golpeando la mesa. «No permitiré que esa mujer manche mi reputación otra vez». Su esposo, con tono frío, respondió: «Clara, ten cuidado. Si Sofía sigue creciendo, podrías perder el control de los padres y de las autoridades». Clara no respondió, pero en su interior comenzó a maquinar cómo destruir de nuevo a Sofía, ahora que su nombre volvía a brillar. Una noche, Sofía regresaba del mercado cuando notó que alguien la seguía. Apresuró el paso, con el corazón latiendo fuerte, hasta llegar a su casa. Al día siguiente encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una nota que decía: «Deja de dar clases o pagarás las consecuencias». Temblando, Sofía se lo mostró a su hermano Javier. «Esto es obra de Clara, lo sé», dijo él apretando los puños. «No podemos permitir que siga haciéndote daño». Sofía, aunque asustada, levantó la mirada con firmeza. «No me rendiré, Javier. Si me quieren callar, significa que estoy haciendo lo correcto». Ese fue el momento en que algo cambió dentro de ella. Por primera vez desde su despido, Sofía dejó de sentirse una víctima y comenzó a sentirse una luchadora. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también comprendió que no estaba sola, la comunidad empezaba a apoyarla, y ese apoyo sería su mayor fuerza. Mientras tanto, en su casa, Clara miraba por la ventana con una mezcla de ira y preocupación. «¿Y si no logro detenerla?», murmuró para sí misma. Era la primera vez que dudaba de su poder. Lo que ninguna de las dos sabía era que esa confrontación sería solo el inicio de una guerra silenciosa que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la escuela. El amanecer iluminaba la pequeña casa de Sofía. Afuera, los niños ya hacían fila con cuadernos en mano, algunos aún somnolientos, otros entusiasmados. La noticia de la escuelita del pueblo se había esparcido tanto que ya no cabían todos en la sala. Los vecinos habían donado lonas para cubrir el patio, improvisando un segundo espacio de clases. «Maestra Sofía», gritó un niño con los ojos brillantes. «Mi papá dice que gracias a usted ya sé leer, y él nunca pensó que lo lograría tan rápido». Sofía acarició su cabello y respondió con ternura: «Tú lo lograste, con tu esfuerzo. Yo solo te mostré el camino». La comunidad estaba conmovida. Los padres que antes habían dudado de ella ahora organizaban turnos para ayudarla, algunos cocinaban refrigerios para los niños, otros construían bancos con tablas viejas. Había nacido un movimiento que no dependía de dinero, sino de solidaridad. Mientras tanto, en la dirección de la escuela oficial, Clara Montiel enfrentaba murmullos incómodos. «Señora directora», dijo uno de los maestros con tono preocupado, «varios padres nos han informado que retirarán a sus hijos para llevarlos con la maestra Sofía». Clara golpeó la mesa con la palma abierta. «Eso no lo permitiré. Esa mujer es una amenaza para nuestra institución. No podemos dejar que un experimento comunitario desprestigie nuestro trabajo». Valeria, su hija, que escuchaba desde la puerta, tragó saliva. Veía con claridad la diferencia entre la pasión de Sofía y la obsesión de su madre por mantener poder. Una noche, mientras cenaban, se atrevió a hablar. «Mamá, ¿no crees que Sofía solo quiere ayudar? Los niños están felices con ella. Quizás deberías reconocerlo». El rostro de Clara se endureció. «Nunca. Esa mujer me humilló hace 20 años y no descansaré hasta borrarla del mapa». Valeria guardó silencio, pero en su corazón empezaba a nacer una decisión peligrosa: buscar a Sofía en secreto.
En paralelo, el periodista Martín Salgado continuaba visitando la escuelita. Tomaba fotos, grababa videos y entrevistaba a los padres. Una tarde le dijo a Sofía: «Su historia está inspirando a mucha gente, maestra. Recibo cartas de comunidades lejanas que quieren conocerla. Incluso hay donaciones anónimas para que compre material escolar». Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió: «No lo hago por fama ni dinero, Martín. Lo hago porque la educación es un derecho, no un privilegio». «Precisamente por eso», contestó él, «su voz no puede ser silenciada». Pero las amenazas continuaban. Una noche, mientras Sofía corregía cuadernos, escuchó un estruendo. Alguien había lanzado piedras contra sus ventanas. Los niños que vivían cerca corrieron a ayudar, y los vecinos rodearon la casa para protegerla. «Ya basta, maestra», gritó una mujer del vecindario. «Usted no está sola. Si quieren hacerle daño, tendrán que pasar por todos nosotros». Ese apoyo encendió un fuego en Sofía. Ya no era solo una maestra luchando por su dignidad, se había convertido en el símbolo de una comunidad que reclamaba justicia. Al día siguiente, Valeria apareció frente a la casa de Sofía. Estaba nerviosa, mirando a todos lados para asegurarse de que nadie la reconociera. «Maestra, soy Valeria, la hija de Clara». Sofía la observó con sorpresa, aunque reconoció en sus ojos un brillo distinto al de su madre. «¿Qué haces aquí, niña? Si tu madre se entera». Valeria la interrumpió con voz temblorosa. «Lo sé. Pero necesito aprender de usted. Quiero ser maestra algún día, y siento que en la escuela de mi madre solo nos enseñan a competir, no a amar el conocimiento». Sofía quedó en silencio, conmovida. «Entonces ven cuando quieras, Valeria. Aquí siempre tendrás un lugar». Esa noche, al regresar a casa, Valeria enfrentó a su madre. «Mamá, estuve con la maestra Sofía». Clara se levantó de golpe, con el rostro desencajado. «¿Qué? ¿Cómo te atreves a traicionarme así?» «No la traiciono a usted», respondió Valeria con firmeza. «Solo estoy buscando la verdad». El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Clara comprendió que la semilla de la rebeldía había germinado en su propia hija. Pero lo más inesperado ocurrió unos días después. El periódico de Martín publicó un nuevo artículo con el título: «Maestra injustamente despedida levanta la escuela más querida por la comunidad». El reportaje llegó a oídos de las autoridades educativas del Estado. Una comisión decidió visitar personalmente el proyecto de Sofía. Cuando ella recibió la carta de notificación, su corazón latió con fuerza. «Esto puede cambiarlo todo», susurró a Javier, su hermano. «Para bien, o para mal». El pueblo entero se preparó para la visita. Todos decoraron la escuelita, los niños ensayaron canciones y lecturas, y Sofía rezaba en silencio para que nada saliera mal. Pero en la oficina de Clara, la noticia cayó como un trueno. «¿Una comisión del Estado irá a ver a Sofía?», murmuró con rabia contenida. «Si esa mujer logra impresionar a las autoridades, mi carrera se acabó». Clara miró por la ventana, con el rostro endurecido y los ojos llenos de una oscuridad peligrosa. «No voy a permitirlo. Haré lo que sea necesario para destruirla, aunque tenga que ensuciarme las manos». El sol brillaba con fuerza aquella mañana, como si el destino mismo quisiera iluminar cada rincón del pequeño pueblo. Las calles estaban inusualmente animadas, vecinos barriendo las banquetas, mujeres colgando banderines de papel de colores, niños ensayando canciones en voz baja. No era un día cualquiera, la Comisión de Autoridades Educativas del Estado había anunciado su llegada para evaluar el trabajo de Sofía. Dentro de la casa escuela, Sofía repasaba cada detalle. Había pasado la noche en vela, revisando cuadernos, ordenando los libros que le habían donado y preparando a los niños para leer y demostrar lo que habían aprendido. «Maestra, ¿y si me pongo nervioso?», preguntó un niño con los ojos muy abiertos. Sofía se agachó hasta quedar a su altura y lo tomó de las manos.
cuando leas, piensa que solo me estás contando una historia a mí. Olvida que habrá gente mirándote. Confía en lo que sabes. El niño respiró hondo y sonrió, como si esas palabras fueran suficientes para darle valor. Mientras tanto, en la escuela oficial, Clara Montiel caminaba de un lado a otro en su oficina. El repiqueteo de sus tacones sobre el piso retumbaba como tambores de guerra. «No lo entiendes, Esteban», dijo con voz cortante al subdirector. «Si esa mujer logra impresionar a la comisión, van a poner en duda mi gestión. 20 años de trabajo se irán por la borda». «Pero, directora», intentó responder él con cautela, «quizá lo mejor sería apoyar lo que ella hace. Al final, el prestigio recaería también en nuestra comunidad». Clara lo miró con furia. ¿Apoyarla? Nunca. Esa mujer me quitó todo hace 20 años y ahora pretende regresar como si nada. No, Esteban, si ella gana, yo pierdo. Y en ese instante, Clara tomó una decisión oscura: manipular la visita de la comisión. La caravana de autos oficiales entró al pueblo poco después del mediodía. Al frente venía un hombre de traje gris, el licenciado Ramírez, jefe de la delegación, acompañado de 2 supervisores y una secretaria que tomaban notas frenéticamente. El pueblo los recibió con aplausos, música de banda y flores. Los niños levantaban carteles pintados a mano que decían: «Gracias, maestra Sofía», y «Aquí sí aprendemos con amor». «Vaya recibimiento», comentó uno de los supervisores, sorprendido. Nunca había visto algo así en una comunidad tan pequeña. Sofía, aunque nerviosa, salió al frente con una sonrisa sincera. «Bienvenidos. Aquí encontrarán más que una escuela, encontrarán un sueño compartido por todos». El recorrido comenzó. La comisión observó cómo los niños leían en voz alta, cómo resolvían problemas de matemáticas en pizarras improvisadas, cómo compartían un solo libro entre 3 pero aún así levantaban la mano con entusiasmo para participar. «Es impresionante», murmuró la secretaria mientras escribía con rapidez. «Tienen pocos recursos, pero la motivación es altísima». Martín, el periodista, no perdió la oportunidad de registrar cada momento con su cámara. Sabía que esa jornada quedaría marcada en la historia del pueblo. Pero no todo era luz. A pocas calles de ahí, Clara había organizado su propio comité de bienvenida para la comisión. Había preparado un expediente con supuestas irregularidades de Sofía, documentos manipulados, testimonios falsos y acusaciones sin fundamento. «Cuando los oficiales pasen por aquí», le indicó a Esteban, «tú entregarás este sobre. No quiero que me relacionen directamente». Esteban dudó, mirando el sobre como si pesara toneladas. «Directora, esto no está bien». «Haz lo que te digo», respondió Clara con voz helada. De regreso en la escuelita, los niños sorprendieron a la comisión con una pequeña obra de teatro en la que representaban la importancia de la educación. Cada línea estaba cargada de emoción. «Un maestro no solo enseña letras, también enseña a soñar», recitó una niña con lágrimas en los ojos. El licenciado Ramírez, conmovido, se inclinó hacia Sofía. «Debe sentirse muy orgullosa, maestra. Lo que ha logrado aquí es extraordinario». Sofía bajó la mirada con humildad. «El orgullo es de ellos, licenciado. Yo solo los acompaño en el camino». Cuando la comisión se retiraba hacia sus autos, Esteban apareció, nervioso, con el sobre en la mano. Miró a Clara a lo lejos, que le observaba con ojos de serpiente, exigiendo que cumpliera la orden. El licenciado Ramírez extendió la mano para recibir el sobre, pero en ese instante Esteban sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad iba a arruinar el trabajo de Sofía y la esperanza de todo un pueblo por obedecer a una mujer dominada por el rencor? ¿Qué es eso?, preguntó el licenciado con seriedad. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, Esteban respiró hondo y guardó el sobre en el bolsillo. «Nada importante, señor. Solo unos papeles sin relevancia». La mirada de Clara, a lo lejos, fue de furia absoluta.
La comisión subió a los autos, pero antes de irse, el licenciado Ramírez declaró frente a todos: hemos visto algo extraordinario. Este proyecto merece ser evaluado formalmente en la capital. Recibirán una invitación oficial para presentar sus avances en el próximo Congreso de Educación Estatal. El pueblo estalló en aplausos, los niños saltaron de alegría y Sofía sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero, en medio de la celebración, Martín se acercó y le susurró al oído: maestra, tenga cuidado. Vi a Clara observando todo desde lejos. Y créame, no va a quedarse de brazos cruzados. Sofía, con el corazón dividido entre la esperanza y el temor, miró hacia donde había estado su antigua enemiga. Y aunque no la vio, sintió en el aire esa sombra oscura que la había perseguido durante 2 décadas. La noticia de que el proyecto de Sofía sería presentado en el Congreso Estatal corrió como pólvora por el pueblo. Para muchos era motivo de fiesta, mujeres organizaban ensayos de danzas tradicionales para acompañar la presentación, los niños practicaban canciones y lecturas con entusiasmo, y hasta los ancianos del barrio se ofrecieron a ayudar con materiales para que la escuela se viera digna de representar a la comunidad. Pero, mientras en las casas reinaba la esperanza, en la oficina de la directora Clara Montiel se respiraba un aire distinto, un veneno invisible que crecía con cada día que pasaba. Clara no podía dormir, su orgullo estaba herido. 20 años construyendo mi autoridad, se repetía frente al espejo, y ahora todos la miran a ella como si fuera una heroína. No lo voy a permitir. En su escritorio, los expedientes de Sofía estaban esparcidos, junto con copias de cartas anónimas que Clara misma había redactado. En esas cartas, acusaba a Sofía de apropiación indebida de fondos, de adoctrinamiento político, e incluso de manipular a los niños para ganar prestigio personal. Si no puedo destruirla con lo que pasa en el pueblo, la destruiré en la capital, susurró, con una sonrisa helada. Mientras tanto, Sofía estaba rodeada de niños en la pequeña escuelita. Todos querían participar en el Congreso, todos deseaban mostrar lo que habían aprendido. La maestra los miraba uno por uno con ternura. Niños, no podremos llevar a todos, explicó con voz suave. Solo unos cuantos me acompañarán a la ciudad. Pero lo que haremos allá lo haremos en nombre de todos. Un murmullo de decepción recorrió el salón, hasta que uno de los pequeños levantó la mano y dijo: maestra, aunque no vayamos, sabemos que usted va a hablar por nosotros. Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa confianza inocente era su verdadera fuerza. Esa tarde, Martín, el periodista, llegó con una libreta llena de notas. Había estado investigando la historia de Sofía, y cuanto más profundizaba, más indignado se sentía. Sofía, necesito advertirte algo, dijo en voz baja mientras los niños jugaban afuera. He recibido información de que Clara está preparando un ataque contra ti en el Congreso. No sé exactamente cómo, pero parece que enviará documentos falsos. Los ojos de Sofía se llenaron de preocupación. ¿Documentos falsos? Martín, yo no tengo nada que ocultar. Lo sé, respondió él. Pero recuerda que a veces no importa la verdad, sino quien controla la narrativa. Si logra convencer a las autoridades antes de que tú hables, todo puede venirse abajo. Sofía bajó la cabeza. Había enfrentado la injusticia antes, hacía 20 años, y sabía muy bien cómo la mentira podía aplastar la verdad. Esa misma noche, en un café de la ciudad, Clara se reunió con un viejo conocido, el licenciado Urbina, miembro influyente dentro de la Secretaría de Educación. Necesito tu apoyo, le dijo Clara mientras deslizaba un sobremanila grueso sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Urbina con desconfianza. Pruebas de que esa mujer no es quien aparenta. Si las presentas en el Congreso, su proyecto quedará anulado. El hombre hojeó los papeles con calma. Clara, estas pruebas parecen demasiado convenientes. Ella lo miró con firmeza. Lo único que importa es proteger la imagen de la institución. No podemos permitir que alguien sin formación política ni respaldo oficial se convierta en ejemplo.
¿Qué dirán de nosotros si su historia se vuelve nacional? Urbina se quedó en silencio. El dinero que Clara le ofreció después terminó de convencerlo. Está bien, dijo al fin. Haré que su voz no sea escuchada. Mientras tanto, Sofía intentaba mantener el ánimo de los niños. Practicaban canciones, ensayaban lecturas, preparaban carteles con frases inspiradoras. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un miedo crecía. Una noche, sentada en su escritorio, escribió en su diario: Dios mío, no me permitas caer otra vez en las trampas de la mentira. Si debo ser humillada, que al menos mis niños no pierdan la esperanza. Las lágrimas mancharon la hoja, pero Sofía respiró hondo y siguió escribiendo. Sabía que no podía rendirse. El día previo al viaje a la capital, el pueblo entero organizó una pequeña ceremonia de despedida. Había música, comida y abrazos por todas partes. Maestra, usted ya ganó, le dijo una anciana con voz temblorosa. Aunque la rechacen allá, para nosotros siempre será la verdadera directora. Sofía sonrió, conmovida, pero en su interior sentía la tormenta acercarse. Y, en efecto, la tormenta estalló antes de lo esperado. Cuando llegó a la capital, antes incluso de poder entrar al recinto del Congreso, un grupo de periodistas la rodeó. Maestra Sofía, ¿qué tiene que decir de las acusaciones de malversación de fondos? ¿Es cierto que ha manipulado a los niños para fines políticos? ¿Cómo responde a quienes dicen que usted busca protagonismo personal y no educación? Sofía quedó paralizada, incapaz de entender de dónde había salido todo aquello. Martín, que estaba junto a ella, abrió los ojos con rabia. Es Clara. Ella filtró todo esto a la prensa. Los flashes de las cámaras cegaban, los micrófonos se amontonaban frente a su rostro, y Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por un momento, recordó la tarde, 20 años atrás, en que fue expulsada injustamente, rodeada de rumores y acusaciones falsas. ¿Se repetiría la historia? El auditorio del Congreso Estatal estaba lleno a rebosar. Autoridades, maestros, periodistas y representantes de diversas comunidades habían llegado desde temprano para presenciar las exposiciones. Banderas ondeaban en el escenario y un ambiente solemne dominaba la sala, aunque en los pasillos se susurraba con morbo sobre el escándalo de la maestra Sofía. En una de las primeras filas, Clara Montiel observaba con una expresión de triunfo cuidadosamente disimulada. Vestía un traje elegante color marfil, y sus ojos fríos seguían cada movimiento de Sofía, que estaba sentada más atrás junto con sus alumnos y algunos padres de familia que habían viajado para apoyarla. Ya no podrá levantar cabeza, murmuró Clara para sí misma. Cuando intente hablar, nadie la escuchará. El moderador anunció el inicio de las presentaciones. Pasaron varios ponentes, cada uno con proyectos interesantes, pero el público parecía distraído. La expectativa estaba centrada en la mujer que había sido acusada en los periódicos esa misma mañana. Cuando llegó su turno, el murmullo creció. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se cruzaron de brazos, incrédulos. Con ustedes, la profesora Sofía Ramírez, de San Miguel de la Sierra, anunció el moderador con una voz neutra. Sofía se levantó despacio. Llevaba un vestido sencillo y un rebozo azul oscuro que había pertenecido a su madre. Sus manos temblaban, pero en su interior había una determinación férrea, no permitir que la mentira definiera otra vez su destino. Al tomar el micrófono, un silencio expectante se apoderó del recinto. Buenos días, comenzó con voz suave pero firme. Antes de hablar de mi proyecto, quiero hablar de la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Clara apretó los dientes. Hace 20 años, fui acusada injustamente de conductas que nunca cometí. Fui separada de mi cargo, humillada y obligada a dejar la docencia que tanto amaba. Hoy, la historia parece querer repetirse, dicen que manipulo a los niños, que robo fondos, que busco protagonismo. Algunos asistentes bajaron la mirada, otros escuchaban con interés. Pero yo no vine aquí a defender mi honor, continuó Sofía,
alzando la voz. Vine a defender los sueños de mis alumnos. Señaló hacia la primera fila, donde los niños sostenían carteles hechos a mano con dibujos y frases como «La educación es esperanza» y «Todos merecemos aprender». Un aplauso espontáneo estalló entre los presentes. Clara se removió incómoda en su asiento. Miró al licenciado Urbina, quien estaba junto a las autoridades, y le hizo una seña nerviosa. Él se inclinó hacia el micrófono de los jueces y murmuró algo. De pronto, el moderador interrumpió. Profesora Sofía, se le informa que existe una investigación abierta en su contra por malversación de fondos. Tal vez sería más prudente abstenerse de exponer hasta que se aclare la situación. El murmullo se volvió un ruido ensordecedor. Muchos espectadores comenzaron a hablar entre ellos, algunos indignados, otros curiosos. Sofía respiró profundo. El recuerdo de su expulsión 20 años atrás regresó con fuerza, las miradas, las voces acusadoras, la impotencia. Por un instante, pensó en callar y bajar del estrado. Pero entonces escuchó una vocecita desde la primera fila. Maestra, no se rinda. Era Diego, el niño más pequeño de su grupo. Su grito inocente cortó el silencio como un rayo de luz. Sofía apretó el micrófono con fuerza. Si alguien quiere investigarme, que lo haga. Mis cuentas están limpias. Pero mientras tanto, nadie puede quitarme el derecho de hablar en nombre de estos niños. Con paso decidido, abrió la carpeta que llevaba consigo y comenzó a mostrar los proyectos, huertos escolares, bibliotecas comunitarias, clases de música y teatro organizadas con recursos mínimos pero con abundancia de creatividad. Cada diapositiva mostraba fotos de los niños aprendiendo, construyendo, sonriendo. Esto es lo que hemos logrado en un pueblo olvidado, sin apoyo oficial, con pizarras rotas y libros viejos. Imaginen lo que podríamos lograr si la educación rural recibiera la atención que merece. Los aplausos comenzaron a crecer, primero tímidos, luego fuertes. Martín, el periodista, aprovechó la oportunidad, tomó fotos y grabó cada instante, convencido de que aquella sería la portada del día siguiente. De repente, una mujer del público se levantó. Era una maestra jubilada. Yo conozco a Sofía desde hace años. Gritó. Siempre fue íntegra, siempre fue honesta. La injusticia que vivió en el pasado no puede repetirse. Otra voz se unió desde el fondo. Yo también apoyo a la maestra. Mis nietos estudian con ella y gracias a Sofía saben leer. El auditorio, que antes era un mar de murmullos confusos, ahora era un clamor de respaldo. Clara apretó los puños, furiosa, mientras veía cómo la marea se volvía en su contra. En un intento desesperado, el licenciado Urbina se levantó para leer los documentos falsos. Aquí hay pruebas de que... Pero Martín lo interrumpió con un grito. Esos documentos son falsos. Yo mismo investigué las finanzas de la escuela, y todo está en regla. Exijo que se revisen sus fuentes. La sala estalló en un griterío. Algunos pedían silencio, otros exigían transparencia. Sofía, aprovechando la confusión, levantó el micrófono una vez más. No se trata de mí. Se trata de los niños. ¿Vamos a permitir que la mentira y la corrupción decidan sobre su futuro? Un aplauso ensordecedor retumbó en el auditorio. Clara, roja de rabia, se puso de pie. Todo esto es un circo. Gritó. Ella no es digna de dirigir nada. Pero sus palabras fueron ahogadas por la multitud, que coreaba. Justicia. 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 Sofía sintió un calor recorrer su cuerpo. Ya no estaba sola, como hace 20 años. Esta vez, el pueblo, los maestros y los niños estaban con ella. Con voz firme, concluyó su discurso. Pueden intentar callarme, pero no pueden silenciar los sueños de toda una generación. Y hoy esos sueños se escuchan más fuertes que nunca. El auditorio se puso de pie en una ovación que pareció no terminar nunca.
Clara salió del recinto con el rostro desencajado. Sabía que su plan se había derrumbado. Sofía, en cambio, bajó del estrado rodeada de abrazos y lágrimas de gratitud. Pero en el fondo, una pregunta quedaba en el aire: ¿qué decisión tomarían las autoridades después de todo lo ocurrido? Sofía vence el miedo y la mentira con la fuerza de la verdad y el apoyo del pueblo. El eco de los aplausos todavía resonaba en el auditorio cuando las autoridades pidieron un receso. Los jueces y representantes estatales se retiraron a deliberar en una sala contigua, dejando a los asistentes en un mar de comentarios, emociones encontradas y discusiones apasionadas. Sofía permanecía de pie, rodeada por algunos de sus alumnos y maestros solidarios. Su corazón latía con fuerza. Aunque la ovación había sido un triunfo, sabía que la decisión final aún no estaba tomada. 20 años atrás, también había tenido la razón, y aún así la política y la corrupción la habían expulsado injustamente. Martín, el periodista, se acercó con su cámara colgada al cuello. «Maestra», le dijo en voz baja, «lo que hizo hoy quedará en la historia. Pero la batalla no ha terminado. Clara y Urbina todavía tienen poder». Sofía lo miró con serenidad. «Lo sé, Martín. Pero esta vez no estoy sola». Mientras tanto, en la sala privada, Clara hablaba con vehemencia ante los jueces. «Es una manipuladora. Todo lo que vieron hoy fue un espectáculo barato. No podemos permitir que una mujer con ese historial dirija una escuela». El licenciado Urbina, visiblemente nervioso, asentía, aunque evitaba cruzar miradas. Sabía que los documentos falsos podrían volverse en su contra. Uno de los representantes estatales, un hombre mayor de cabello canoso, levantó la mano. «He escuchado suficiente. No se trata de política ni de rencores personales. Se trata de la educación de nuestros niños. Y después de lo que vimos hoy, no me queda duda de que la profesora Sofía tiene más vocación y honestidad que muchos de nosotros juntos». Un silencio incómodo cayó en la sala. Clara apretó los labios, sintiendo que la derrota era inevitable. Pasaron casi 2 horas de incertidumbre. Afuera, los padres, alumnos y maestros esperaban ansiosos. Algunos comenzaron a corear el nombre de Sofía, como si estuvieran en una manifestación popular. Finalmente, las puertas del auditorio se abrieron. El presidente del comité tomó el micrófono. Después de analizar las pruebas, testimonios y la exposición realizada, este jurado ha decidido, hizo una pausa, generando un silencio absoluto, que las acusaciones en contra de la profesora Sofía Ramírez carecen de fundamento. El público estalló en aplausos y gritos de alegría. Sofía cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Además, continuó el presidente, debido a su compromiso demostrado con la educación y al impacto positivo de su proyecto comunitario, hemos decidido nombrarla directora de la Escuela Rural de San Miguel de la Sierra y coordinadora regional de proyectos educativos. El aplauso fue ensordecedor. Los niños corrieron hacia Sofía y la abrazaron entre risas y lágrimas. Clara, derrotada, salió del lugar sin mirar atrás. El licenciado Urbina trató de seguirla, pero ella lo apartó con un gesto brusco. Para ambos, aquel día marcaba el inicio de su caída. Los rumores de fraude y corrupción comenzaron a circular, esta vez en su contra. Martín no perdió la oportunidad, tomó fotos de la multitud vitoreando a Sofía, de los niños levantando carteles, del instante exacto en que se anunció su nuevo cargo. Esa misma noche, su reportaje titulado «La maestra que el tiempo no pudo silenciar» recorrió todo el país. Días después, en San Miguel de la Sierra, el pueblo entero organizó una celebración. La plaza estaba adornada con flores, música y comida compartida entre todos. Sofía, ya como directora, inauguró oficialmente una pequeña biblioteca comunitaria, construida con donaciones y esfuerzo colectivo. «Este no es un triunfo mío», dijo ante el micrófono. «Es un triunfo de todos. De los niños que no dejaron de creer, de los padres que nos apoyaron, de los maestros que resistieron, y de cada persona que sabe que la educación es el arma más poderosa para cambiar nuestro destino».
Los aplausos fueron tan cálidos que parecía que el eco se quedaría para siempre en las montañas. Esa noche, cuando todo se calmó, Sofía caminó sola hasta la vieja escuela donde había comenzado su carrera. El edificio estaba deteriorado, con paredes despintadas y pupitres viejos, pero para ella era un templo. Apoyó la mano en una de las paredes y susurró: «Lo logré, mamá. Volví». En ese instante, Diego, el niño más pequeño, apareció con una linterna en la mano. «Maestra, ¿ya se va a descansar?». Ella sonrió y lo abrazó. «Sí, Diego. Pero mañana empezamos una nueva historia. Y tú serás parte de ella». El niño la miró con ojos brillantes. «¿Sabe una cosa? Cuando sea grande, yo también quiero ser maestro». Sofía sintió que el corazón se le llenaba de esperanza. Con el paso de los meses, la escuela de San Miguel se convirtió en un ejemplo nacional. Voluntarios, organizaciones y hasta universidades enviaban apoyo. La voz de Sofía inspiró a otros docentes a no rendirse, a luchar por sus comunidades, a resistir contra la injusticia. Y así, lo que comenzó como un intento de destruirla terminó en un movimiento que dio nueva vida a la educación rural. La última imagen que quedó grabada en la memoria de todos fue la de Sofía, de pie frente a sus alumnos, con el sol del amanecer iluminando su rostro, diciendo con firmeza: «La verdad siempre encuentra el camino. Y mientras haya niños con sueños, habrá maestros dispuestos a guiarlos». Los aplausos resonaron una vez más. Esta vez no en un auditorio, sino en el corazón de cada persona que creyó en ella. Sofía regresa, triunfa sobre la injusticia y transforma el destino de su comunidad.